Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 2 y versículo 25, donde dice: Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. La segunda persona que Santiago usa para ilustrar la justificación por obras se presenta en marcado contraste con Abraham. Nótese que Rahab era una mujer gentil y además también era prostituta, mientras que por otro lado Abraham era un hombre moral. Ella era una mujer inmoral. También Abraham era un noble caldeo, mientras que ella era una corrompida cananea. Abraham era un gran líder y ella, sin embargo, era una ciudadana común. Abraham estaba en la cima en el orden económico y social, mientras que ella, Rahab, estaba en lo más bajo. Pero nótese, por otro lado, que Rahab, la ramera, aparece en la lista junto con Abraham, en el ilustre galería de los fieles, como así dice en Hebreos capítulo 11, los versículos 8, 17 y 31. E incluso está en el linaje humano de Jesús, a ser bisabuela de David, como así señala Mateo capítulo 1 y versículo 1, donde dice que Salmón engendró de Rahab a Booz. Y también, como así señala Josué capítulo 2, Rahab era una posadera en Jericó. Cuando Josué envió a los dos hombres a la ciudad para que espiaran, su posada era un lugar lógico a donde ir, porque estaba en el muro y no había necesidad de adentrarse mucho más en la ciudad. También, cuando el rey de Jericó se enteró de su presencia, envió funcionarios a la casa de Rahab para que así pudieran arrestarlos. Pero ella informó falsamente que los espías habían abandonado la ciudad antes de que oscureciera y sugirió que enviaran soldados para capturarlos. Ella, sin embargo, había escondido los dos hombres detrás de los manojos de lino que tenía en el terrado, y después que los funcionarios se fueron, ella les dijo a los israelitas, como así muestra en el libro de Josué capítulo 2 y los versículos 9 al 12, donde dice: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, que ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Nótese que Rahab no solo reconoció que el Dios de Israel era el Dios verdadero, es decir, el Señor, sino que es obvio que confiaba en Él. Aunque sin duda ella no sabía nada de la salvación como la entendían los cristianos o aún lo entendían los israelitas de la antigüedad,
su corazón era un corazón recto delante del Señor, y él, por su gracia, aceptó la fe de ella por justificación. También la protección que brindó a los espías, como un acto de obediencia a él, es decir, al Señor, y por lo tanto ella fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió de regreso por otro camino. Y al igual que con Abraham y con cualquier otro creyente verdadero, la justicia imputada que tiene como base la fe resultó en justicia práctica, reflejada en buenas obras. Su vida exterior manifestó su vida interior de fe. Pero sin embargo, al igual que Abraham, ella no era perfecta, como ninguno de nosotros tampoco somos perfectos. Nótese que la profesión de Rahab era despreciable y sus mentiras pecaminosa. Ella no honró al Señor con ninguna de las dos. Había nacido y se había criado en una corrupta sociedad pagana que el Señor estaba a punto de destruir, en las que las mentiras y todo tipo de pecado era para ellos como algo normal. Pero, sin embargo, cuando ella tuvo la oportunidad de demostrar su fe en el Señor, puso su vida a su disposición. Y téngase en cuenta que si el rey de Jericó la hubiese descubierto lo que estaba haciendo, ella y su familia serían ejecutadas por traición. En su inmensurable gracia, Dios aceptó su fe en él y su servicio a él rescató su familia y la usó para sus propósitos divinos, convirtiéndola en un ejemplo de la fe y también en un antepasado del Mesías. Por tanto, la justificación de Abraham y de Rahab por las obras no se demostró por su profesión de fe, su adoración ritual o por ninguna otra actividad religiosa, ya que en ambos casos se demostró a poner todo lo que les era querido a disposición del Señor, encomendándolo a Él sin salvedades ni tampoco sin reservas. Así pues, estaban totalmente comprometidos con el Señor, costara lo que costara. Y en el vórtice de los grandes planes, decisiones y encrucijadas de la vida, donde están en juego ambiciones, esperanzas, sueños, destinos y la propia vida, donde la verdadera fe se revela indefectiblemente mucho antes de la crucifixión de Jesús, Abraham y Rahab estuvieron dispuestos a tomar su cruz, por decirlo así, y seguirle a él, como así señala Marcos capítulo 8 y versículo 34. Téngase en cuenta que, aborreciendo su vida en este mundo, a fin de conservarla en el mundo venidero, el Evangelio de Juan capítulo 12 y versículo 25 dice: el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Es también en ese mismo vórtice o remolino que se revela la fe falsa y engañosa. Y Santiago subraya que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ya que él compara la fe muerta, que se procesa pero no tiene obras, como un cuerpo sin espíritu, ya que ambos son inútiles y carentes de poder que le da vida. Y esto es una seria realidad, que no todos los que dicen tener fe en el Señor Jesucristo serán salvos, como advirtió en el Evangelio de Mateo capítulo 7 y versículo 21 al 23, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Lo que sigue es un aisoma, es decir, que no necesita explicación, ya que el cuerpo separado del espíritu es un cuerpo que está muerto. Y Santiago enfatiza la condición de muerto con respecto al cuerpo que ha sido separado o abandonado por el espíritu, la señal de que no hay vida. Por otro lado, es necesario aclarar que Santiago en ningún modo está diciendo que el espíritu equivale a la fe y el cuerpo a las obras, ya que el apóstol no identifica ni compara las componentes de las promesas humanas de esta manera. Lo que sí está diciendo es lo que ocurre cuando el espíritu y el cuerpo se separan. Recuérdese que el hombre como ser no es ni solo espíritu ni solo cuerpo, ya que la personalidad humana es una unidad de ambos elementos. Y esa es la realidad que Santiago desea establecer entre la fe y las obras. La fe genuina produce buenas obras, y las obras, para que sean buenas, tienen que tener su fuente generadora en la fe. Y la conclusión de este segundo capítulo de la Epístola de Santiago toca dos temas eminentemente éticos y también prácticos. Por ejemplo, el primero, que van desde los versículos 1 al 13, donde responde a la pregunta: ¿cuál debe ser la actitud del creyente frente a otras personas? La respuesta bíblica es que la práctica de la fe viva resulta en la imparcialidad. El segundo tema que toca va desde los versículos 14 al 26 y responde a la interrogante: ¿cuál debe ser la actitud del creyente frente a la realidad de su vivir diario? Y el apóstol Santiago expresa que el cristiano debe producir buenas obras que tengan su origen en una fe viva, como evidencia y también como fruto visible de su justificación. Y ahora estamos dando comienzo al capítulo 3 de Santiago, versículo 1, donde dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En este capítulo 3, el apóstol Santiago comienza esta sesión con una prohibición. El verbo hagáis está en el tiempo presente y además como modo imperativo y en voz media. Entonces, la prohibición en el presente imperativo indica que se ordena detener algo que ya se está haciendo. Nótese que parece ser que entre los creyentes a quienes Santiago escribe existía la tendencia a desear el ministerio de la enseñanza por encima de otros ministerios. Y el apóstol Santiago no desea restringir en modo alguno el ministerio didáctico dentro de la iglesia, sino que más bien trata de advertir particularmente a aquellos que no poseían el don de maestro tocante al peligro de ejercer dicha función dentro de la iglesia. Y nótese esto, que tanto en aquellos tiempos como en el presente, la Iglesia de Jesucristo necesita maestros dotados por el Espíritu Santo y preparados para ejercer dicho ministerio. Ahora bien, el peligro está, sin embargo, en aquellos que desean ser maestros sin estar preparados ni llamados para serlo. Uno de los requisitos o anciano es que sea apto para enseñar, como enseña la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 2. Sigue diciendo este versículo 1, sabiendo que recibiremos mayor juicio. Esta frase expresa la razón por la que el creyente debe poner sumo cuidado antes de asumir posición de maestro dentro de la iglesia cristiana. La acción
continúa del participio cuando dice sabiendo. Y esto sugiere que los que eran advertidos conocían la gravedad de la responsabilidad que recae sobre los que desean ser maestros. Y también, nótese el verbo recibiremos. Nótese que está en el futuro indicativo con voz media. Y dicho verbo, por tanto, señala una realidad que se está por consumarse. De manera que debe notarse que Santiago se incluye entre los maestros y como tal está también expuesto a recibir la misma condenación que los demás. La expresión mayor juicio significa una sentencia mayor o más severa. La palabra juicio es un término neutral, pero en el Nuevo Testamento generalmente expresa un juicio adverso. Santiago parece anticipar el juicio del tribunal de Cristo, cuando todo creyente tendremos que dar cuenta al Señor de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, como así dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y los versículos que van desde el 10 al 15. Pero según Santiago, el maestro recibirá un juicio más severo delante del Señor. Esto se debe sin duda al hecho de que el maestro ejerce una gran influencia sobre sus oyentes a causa de la naturaleza de su ministerio. Por otro lado, el apóstol Pedro habla acerca de los falsos maestros en su segunda carta a Pedro, capítulo 2 y versículo 1, donde dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ningún ministerio dentro de la Iglesia supera en influencia e importancia al de la enseñanza. Es por eso que el maestro está sujeto a veredicto más severo. Continuará con el versículo 2, donde dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. A quienes les gusta hablar enseñando a otros, debe recordar que todos ofendemos muchas veces. En esto no hay excepción de personas, por muy preparadas que estén intelectualmente y también espiritualmente. Seguimos siendo hombres que estamos aquí en la tierra y mujeres también, y por tanto estamos sujetos todavía a la carne. Por tanto, en un principio que alcanza a todas las personas, de ahí que Santiago se incluye también en la afirmación. En el contexto, la observación se hace a causa del que el maestro utiliza la palabra y puede errar al decir cualquier cosa. Todo maestro es consciente de haberse equivocado muchas veces, y yo, al que está escuchando, el primero, al expresar algo. Con todo, aunque sea un error ocasional, como es en la equivocación que puede ocurrir en la enseñanza, la idea general alcanza también al sentido de que nadie en la tierra está exento de tropezar y caer, sea en la enseñanza o sea en la vida cotidiana. Ya que, como dice este versículo, todos ofendemos mucho, que es también el sentido de la oración. Ahora bien, el error más grave es no reconocerlo, ni individualmente ni públicamente. Así lo reconocía Salomón en la oración de la declaración del tiempo. En el primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 46, dice: si pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque. Esa también es la enseñanza del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3 versículo 10, donde dice: no hay justo ni aun uno. La situación del hombre es esta, de modo que, como dice en Proverbios capítulo 24 y versículo 16,
7 veces cae el justo. Y así se expresa también el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 10, donde dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Los pecados más frecuentes y también los más difíciles de evitar son aquellos que se consuman por medio de la lengua. Por esa causa, Santiago dice que quien no peca de palabras es un varón perfecto, ya que dominar la lengua es una de las cosas más difíciles. Por esa razón, introdujo el párrafo refiriéndose a quienes sienten deseo de hacerse maestro, porque es fácil en esas circunstancias caer en incorrecciones. El que enseña está expuesto también a pecar con la palabra. La capacidad de dominar la lengua es expresión de fortaleza espiritual. Por tal motivo, quien logra dominarla podrá controlar cualquier otra acción que se pueda realizar con el cuerpo, ya que quien consigue hacer lo más difícil no le resultará arduo llevar a cabo lo que es más fácil. Así pues, el creyente maduro se caracteriza por no tropezar, ni poner tropiezo a otros en el modo de hablar. No cabe duda que todos podemos errar en algún momento de nuestra vida, pero la madurez espiritual hace de esto la excepción y no lo habitual. El hombre perfecto no es impecable, ya que no hay nadie sin pecado en el mundo, como así dice, por ejemplo, daré 3 reseñas como son: Primer Libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46, Salmo 19, versículo 12, y Romanos, capítulo 3, versículos 9 al 18. De modo que quien es capaz de refrenar la lengua es capaz de ajustar la conducta de su vida a lo que corresponde a un creyente fiel. El cristiano, y también la cristiana, que no yerra en lo que dice, es un creyente maduro. El hombre y la mujer que es capaz de controlar su boca es capaz de controlar cualquier otro aspecto de su conducta, ya que una persona madura es aquella capaz del autocontrol. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mediante una condición de primera clase, como algo cierto, introduce la primera de 2 ilustraciones de la que se sirve para enfatizar la enseñanza. Y ambas le sirven a Santiago para explicar cómo un hombre capaz de controlar la lengua es capaz también de controlar toda su conducta. Y la ilustración del caballo es elocuente, ya que al poner un freno en la boca del caballo se puede controlar todo cuanto haga. El freno denota no solo el bocado, sino también las bridas que lo controlan. Y el propósito de ese instrumento es con el fin de que obedezcan. Por tanto, el caballo es enseñado para ser dirigido por el jinete. El freno, un instrumento pequeño al lado de la envergadura del caballo, permite conducir al animal a donde el jinete quiere, aunque es mucho más fuerte que él. Dice este versículo 3, dirigimos. Esto expresa la idea de hacerlo ir de un lado a otro conforme a nuestro deseo. La ilustración es fácil de entender. Un aparato relativamente pequeño es capaz de controlar a un animal grande. Así también, quien controla el modo de hablar, controla toda su conducta. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Mirad también las naves,
aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. La expresión mirar requiere la atención del lector sobre la segunda ilustración que Santiago propone. Y en este caso, pone de ejemplo a una nave, llamando así la atención a sus dimensiones para los que utiliza el adjetivo tan grande o también tan poderosa. En cualquier sentido, está refiriéndose a lo que para él es verdaderamente grande. No cabe duda que sería más asombrosa la ilustración en el contexto actual de las grandes naves que surcan los mares, ante las que las grandes de los tiempos de Santiago serían minúsculas ahora. Junto con la grandeza de la nave, llama la atención también al viento que la impulsa, literalmente cuando dice siendo impulsadas. Los vientos se califican de como violentos, duros, severos y recios. A la grandiosidad de la nave se añade la potencia del viento que sopla sobre ella, estableciéndose el nivel de contraste con lo que va a seguir. Las grandes naves impulsadas por fuertes vientos son dirigidas por un muy pequeño timón. Una nave tan grande es gobernada por algo que es pequeñísimo al lado de ella. Y nótese que los vientos podrán soplar en una determinada dirección, pero el timón de la nave hace que ella se dirija hacia donde el piloto determina. El timonel o el piloto conduce la gran nave impulsada por vientos recio en una dirección recta que él marca de antemano, de manera que lleva la nave a donde él quiere, destacando la acción deliberada del deseo personal del que gobierna la nave. Esta segunda ilustración es semejante a la primera y enfatiza que un pequeño instrumento es capaz de actuar sobre grandes cosas, el freno sobre el caballo, el timón sobre la nave. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, hay personas que suelen decir que a ellos no los controla nadie, y lo suelen hacer de una forma muy orgullosa y muy altanera. Pero sin embargo, todos bien sabemos que de una o de otra manera todos somos controlados. Y más aún en los tiempos actuales con las nuevas tecnologías, ya que éstas hacen posible que se sepa a dónde estamos en cualquier lugar y a cualquier hora del día, y qué es lo que nos gusta comer o lo que nos gusta vestir, a dónde nos gusta viajar y a dónde no vamos. Y esa es una realidad que va en aumento, aunque hay quien diga, a mí nadie me controla. Ahora bien, también hay otra realidad, y esta es una realidad espiritual, ya que los seres humanos no solamente somos carne, sino que también somos espíritu. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, enseña que hay dos reinos espirituales: el reino de la luz, es decir, el reino de Dios, y el reino de las tinieblas, es decir, el reino de Satanás. Y aquí no hay términos medios, como algunos tratan así de escabullirse con sus razonamientos. O nos controla el reino de las tinieblas, es decir, de Satanás, el cual usa la mentira, el homicidio, haciendo que el ser humano haga guerras unos contra otros, pero, sin embargo, Satanás y sus seguidores ya han sido juzgados por Dios y serán echados al lago de fuego, él y sus seguidores, lo que la Biblia llama el infierno. Pero por otro lado, podemos aceptar a Cristo y podemos hacerlo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida personalmente. Él
Jesucristo promete que seremos justificados delante de Dios por haber creído en su obra redentora, es decir, lo que Él hizo a favor de la persona que se arrepiente y viene delante de Él confesando sus pecados. Él hizo posible, a través de su muerte en el Calvario, que esta persona, como he dicho anteriormente, sea justificada. Es por eso que sin más demora, yo te invito ahora, amigo y amiga oyente, a que ores conmigo una oración de fe y repitas. Di conmigo: Dios eterno, confieso que muchas veces he dicho con mi boca que a mí nadie me controla. Incluso me he enfadado muchas veces cuando me han llevado la contraria sobre esto. Pero sin embargo, reconozco que en el trabajo me controla, que si tengo trabajadores y soy empresario, también tengo responsabilidades que me controlan. En cierta manera, hasta el rey es controlado. En este momento, reconozco mis fallos, te pido perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.